a cuidar a todos los amigos imaginarios. Por favor, entra a Es un programa de cartoonnetwork.com.ar y televisión adopta que un amigo tiene a imaginario. muchos Los zoológicos de habitantes América del Norte apenas albergan unos 300 elefantes asiáticos. Habitamos un espacio auditivo vertiginoso. Radio, televisión, internet. Las antenas precipitan palabras que llueven sobre la América hispanohablante, la Neobabel de los medios del 2000. Bienvenidos a esta nueva experiencia de la Neobabel hispana, un espacio plural de voces en español. El español es una lengua de larga tradición y llega hasta nuestros días gracias a que posee un gran peso demográfico. Es oficial en 20 países del mundo y es geográficamente compacta debido a la contigüidad territorial de los países hispanohablantes. Las lenguas vivas fluyen, avanzan, recorren espacios, conquistan. El español ha conquistado la escena multimedial y se impone con fresca impronta. De todas las variedades de nuestro idioma, el español neutro es el más usado en los aparatos panregionales. El español neutro se caracteriza por la homogeneidad léxica y fonológica, buscando precisión y nivelación lingüística. No hay una melodía que caracterice a las frases, a diferencia de la tonada argentina, la peruana, la mexicana, la chilena, la española o la venezolana. Esta variedad neutra no es una lengua común, es más bien un ideal de lengua, un constructo mental del cual se encuentran realizaciones aproximadas en unos lugares más que en otros, pero que jamás se materializa en su totalidad en el habla real de ninguna persona. Que quede claro que esta no es una lengua idealizada de los lingüistas teóricos, pues no se define como modelo de competencia, sino como modelo de comprensión, adecuación y propiedad. Este dialecto, a la vez que elimina rasgos fonéticos y morfológicos específicos, amplía y negocia el caudal léxico. Los lexicones de las lenguas del mundo reflejan la manera en que los seres humanos conceptualizan las acciones, estados, cualidades y entidades de la realidad. Pues bien, si la globalización es el patrón de desarrollo político y económico dominante en el mundo actual, es natural que exista una globalización lingüística y que la tendencia a la homogeneización contribuya a la mejor delineación de un español estable y bien definido.
There he is. Here we go. Profesor Rodríguez, yo eres Ted, este soy Lily. Queremos entrarte y ir delantero. I'm sorry. I don't speak. Soy española. Soy tailandesa. Hola, soy belga. Somos brasileñas. Soy ecuatoriana. Yo soy senegalés. Soy italiano. Soy colombiana. Soy rumano. Somos americanas. Soy de japonesa. Somos peruanos. Soy ruso. Pero todos tenemos algo en común. Hablamos español. El español se compone de alrededor de 90.000 palabras con las que se comunican más de 450 millones de personas en todo el mundo. Se habla como lengua oficial en 21 países y es el segundo idioma de comunicación internacional. ¿Se puede decir entonces que el castellano es un idioma estratégico? ¿Un idioma estratégico? Es estratégico porque seguramente de las lenguas de comunicación que hay actualmente, después del inglés es la más importante. No en número de hablantes, pero sí como lengua de comunicación, como lengua de transmisión de cultura, como lengua de transmisión de contenidos de entretenimiento, audiovisuales, literatura, medios de comunicación. Después del inglés es la lengua que más ocupa, que más espacio ocupa en el mundo. Se ha convertido en un idioma importante en el ámbito de los negocios, un idioma importante en el ámbito de la sociedad del conocimiento y sobre todo un idioma hablado por 400 millones en todo el planeta. En la sociedad de la información y el conocimiento, las lenguas se convierten en un recurso estratégico. Y creo que efectivamente el español, como lengua hablada por más de 500 millones de habitantes y la segunda lengua más estudiada en el mundo después del inglés, está claro que puede convertirse en un recurso estratégico en la comunidad iberoamericana, para la comunidad iberoamericana. Efectivamente es un elemento estratégico porque es una herramienta para el desarrollo de las sociedades en las que se habla. Cálida, diversa y alegre, una lengua para la comunicación y la cultura. Una lengua viva que comparten muchos, pero llena de matices que la hacen especial. Ya visto en perspectiva, llega un momento en que ninguno de esos dialectos es el tuyo verdadero, o lo son los dos. Y empiezas a hablar lo que yo llamo un castellano Frankenstein, que es un castellano ni de aquí ni de allí, sino todo lo contrario. Dentro de cada país hay muchas formas. Yendo a Colombia, que es donde yo pasé mi infancia, no tiene nada que ver cómo hablan la gente de Bogotá con la gente de Medellín, con la gente de Cali, con la gente de Cartagena de Indias. Uno de Cartagena de Indias habla mucho más parecido a uno de Cádiz que a uno de Bogotá, y uno de Bogotá habla mucho más parecido a uno de Madrid que a uno de Cartagena de Indias. Esa variedad es maravillosa. Hay palabras que se dicen en España que no se dicen en Argentina, pero sí se dicen en México, por ejemplo, ¿no? Es decir, si yo digo, no sé, tumbona, sé que en Argentina se dirá reposera, pero es que tumbona se dice en otros países de Latinoamérica que no son Argentina. Llegué a una tienda y me señalé el cinturón y dije, necesito uno de estos de caballero de vestir. Ah, una faja. Y entonces me compré una faja. Me compré una faja en San José de Costa Rica, de la misma forma que me había comprado una malla en Buenos Aires 2 años antes, cuando se me rompió la correa del reloj. Sin embargo, las diferencias no son lo importante, pero sí lo son los esfuerzos por la consolidación del español como lengua universal y en expansión constante. Entidades como el Instituto Cervantes, la Fundación del Español Urgente o el Ministerio de Educación llevan a cabo iniciativas para la difusión del idioma. Una de las últimas, el Día del Español. Es una iniciativa que ha surgido dentro del propio instituto, que tiene como fin, por un lado, celebrar los 18 años de vida del Instituto Cervantes, pero también pretende convertirse en una jornada de puertas abiertas
para todos aquellos que están cerca del instituto y que no lo conocen suficientemente. Es una celebración de lo hispánico puesta en el seno de las comunidades en las que el Cervantes tiene presencia. Una lluvia de palabras, un poema de 150 metros en pleno centro de Madrid y actividades por todo el mundo han servido para celebrar este día en el que la ñ ha sido la protagonista. Pero no solo el Cervantes tiene por objetivo difundir nuestra lengua. En la Fundeu son conscientes del valor y la importancia que tiene el español en el mundo y quieren contribuir a su cuidado y prestigio. Lo que queríamos era, como veíamos que había muchos libros de estilo de distintos medios de comunicación, hacer uno entre todos, que fuera un único libro de estilo para ayudar a redactar bien a todos los periódicos, televisiones y radios en español en América y en España. Y en el ámbito universitario, las propuestas también emergen. Pensar en español está vinculado a esa idea estratégica también. Es decir, no se trata ya solamente de una lengua, el español, que sirva en el mundo como una lengua de servicios. Yo a veces decimos que no es solamente la lengua que van a tener, con todo lo importante que es, los servicios en Estados Unidos, los camareros y los taxistas de Nueva York, sino que es una lengua en la que se ha producido, se produce y se debe producir cada día más conocimiento. El mayor referente del español en la actualidad lo encontramos en la Real Academia de la Lengua Española y en su diccionario, que va ya por la 22ª edición y sigue incluyendo nuevos términos. Junto con el Panhispánico de Dudas, estos volúmenes son los dos mejores ejemplos de que el idioma evoluciona. Tenemos que trabajar más por el español como lengua de conocimiento y de producción, de una lengua en la que se escriban, digamos, los manuales de los automóviles y que los diseñadores, los ingenieros, los científicos lo hagan desde esta lengua, trabajándola e impulsándola. El proyecto Zacatecas es un proyecto que presentamos el actual presidente de la agencia EFE, Alex Grigelmo, y yo, en el Congreso Internacional de la Lengua Española de Zacatecas, que fue el primero, y el proyecto empezó a caminar y en un momento determinado se quedó parado, no sabíamos bien qué había pasado, y después vimos que resucitaba con otro nombre, que era Diccionario Panhispánico de Dudas. Y nos invitaron, como no, a participar a Alex Grigelmo y a mí en ese diccionario panhispánico, echamos una mano en lo que pudimos. Y en efecto, los que conocen el diccionario panhispánico y su gestación saben que nació en Zacatecas. Ahora se tiene una conciencia federal, ¿no?, del español, donde todas las academias trabajan juntas, donde el diccionario de la Real Academia es el depositario de todos los movimientos generales del español. Enfocándolo así, no desde España, sino desde todas partes, pues tiene una expansión mucho más probable y mucho más razonable, pienso. Y los libros también hacen buena parte de la tarea. La literatura en español es un importante elemento de difusión de la lengua y la cultura. Emblemas como el famoso hidalgo Don Quijote y autores como Lorca, Miguel Delibes o Camilo José Cela son prueba de ello, pero en nuestros días también encontramos buenos ejemplos de que la literatura en castellano sigue dando de qué hablar y de qué escribir. Bolaño es un chileno que escribe la gran novela mexicana en Cataluña. Si tú lees los libros de Bolaño desde una perspectiva de análisis de su castellano, ves que utiliza algunas palabras marcadas dialectalmente como follar o carajo, por decir palabra una muy española y la otra muy latinoamericana, pero que en general el castellano de Bolaño es bastante nowhere Spanish. Todo el mundo viene a estudiar español porque quiere leer a Lorca o porque quiere leer a Borges, es decir, no hay nada más que decir, es un instrumento de seducción, la literatura en nuestra lengua, impresionante. Lo cierto es que el número de hispanohablantes aumenta año tras año y la importancia de esta lengua se expande a ambos lados del Atlántico. Desde China, pasando por Europa y hasta Latinoamérica o Estados Unidos, que podría convertirse en el centro de gravedad del mundo hispánico en poco tiempo, ya que se calcula que en 2050 será el país hispanohablante más grande del mundo. Filipinas acaba de, a través de su presidenta, comunicar que quiere reinstaurar el español en la enseñanza reglada. Turquía pidió al Ministerio de Educación que se elaborara un currículo de español para la enseñanza en las enseñanzas regladas. Holanda está haciendo una experiencia piloto en todo su sistema educativo de enseñanza de lenguas extranjeras, potenciando el español. Grecia está desarrollando ahora mismo un experimento de secciones bilingües con español. Es decir, es un fenómeno globalizado
patente y que todos conocemos. Es importante hablar español porque es una lengua internacional, porque es una lengua de una cultura universal, porque es ahora mismo tal vez la lengua más importante de América, no solo por la comunidad hispanohablante que ya existe, sino porque el español es también cada vez más importante en los Estados Unidos, y cuanto más importante sea el español en los Estados Unidos, más importante será el español en América, y cuanto más importante sea el español en América, más importante va a ser el español en el mundo. El español es el tercer idioma más estudiado como lengua extranjera, después del inglés y el francés. Hay más de 14 millones de personas aprendiéndolo en todos los continentes y la demanda sigue aumentando. Los diplomas de español como lengua extranjera, títulos oficiales acreditativos que otorga el Cervantes en nombre del Ministerio de Educación, se ofrecen ya en más de 100 países y el número de aspirantes a obtenerlos también crece progresivamente. Cada vez está tomando más importancia el español, cada vez hay más alumnos, tanto de origen español o hijos de españoles, nietos o incluso suizos, estoy hablando de Suiza, que estudian el español y los diplomas del DEL están recogiendo una importancia importantísima. Podemos decir que las clases de lengua y cultura, las ALCES, con todas las dificultades que ha habido, podemos decir que ha sido pues el mejor programa del Ministerio que se ha llevado a la migración. Las nuevas tecnologías también influyen en la difusión de la lengua española. De hecho, es la tercera más utilizada en la red y más del 8% de los internautas se comunican en castellano. Conscientes de ello, los que tienen en sus manos la difusión del idioma consideran esta herramienta esencial. La red nos abre un campo infinito y el que todo lo que elaboremos, ya sean materiales, ya sean propuestas de formación, ya sean artículos, ya sean publicaciones, tiene que estar disponible y debemos además relacionarnos con nuestro objetivo, con nuestro profesorado extranjero a través de las tecnologías. Es una lengua del siglo XXI en el que las transformaciones tecnológicas son muy potentes, en los que el yacimiento de conocimiento que es una lengua va a potenciarse si somos capaces de colocarla en una posición estratégica dentro, en el seno de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, las TIC, las tecnologías de información y la comunicación, cambian la estructura de flujos del conocimiento. Y por tanto, la lengua que no sea capaz de colocarse adecuadamente en el seno, por ejemplo, de Internet, es decir, que sea capaz de transformarse en lo que dice Echeverría y yo mismo en una tecnolengua, está perdida. Pero aún queda mucho por hacer. El futuro es prometedor y se calcula que en 2 o 3 generaciones el 10% de la población mundial se expresará en español. ¿Qué quedaría? Hay un tema importante para nosotros donde es la presencia del español en los organismos multilaterales, fundamentalmente en el ámbito de la Unión Europea, donde evidentemente queremos tener una presencia mayor. Y en lo que tiene que ver con ya el tema más bilateral y de cómo implantarnos, queda por hacer, pero fundamentalmente es diseñar programas adecuados. Cada vez hay más conferencias, cada vez hay más profesores en universidades en el centro de Europa españoles, cada vez hay más eventos, actos culturales españoles, y eso demuestra la importancia que tiene todo lo español, no solo la lengua en sí, sino toda la cultura en su conjunto. De todo el continente americano, si uno hace un balance, se habla más español que inglés, curiosamente, ¿no? Entonces, eso permite augurarle un gran futuro, sobre todo porque el español está, y todos lo sabemos, que infrautilizado. Es decir, ni en Internet, ni académicamente hablando, ha tocado techo. Bueno, es un viejo sueño no forzar la lengua, jamás pensar en que desaparezcan todas las variedades que enriquecen nuestra lengua, sino desde un punto de vista práctico y comercial aceptar que es necesario un español internacional para los medios internacionales. Todas estas políticas, avances y discusiones caminan hacia un mismo destino: la evolución de la lengua española en el mundo, una lengua viva, en expansión y estratégica.
your head gets numb. So much to do, so much to see, so what's wrong with staying in the backseat? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't blow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Estos ágiles pies pertenecen a una leyenda. Son los de Shoji Kojima, el gitano japonés que ha dedicado al flamenco 5 décadas de su vida, en las que ha trabajado con los más grandes. 50 años, no me lo puedo imaginar, pero todavía con flamenco, no sé, me pongo enfermo. Su última obra, titulada Poetas en Guerra, está basada en un libro de Ian Gibson, en la que se retrata la peripecia de la tragedia española a través de la mirada de 4 poetas españoles de la época: Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y Federico García Lorca. Siento a uno que baila, pero uno que también vivo en teatro. Entonces siempre, hasta la muerte, yo puedo dedicarme como uno que baila. Gracias a su labor, en los escenarios de Tokio ya es habitual ver a compañías mixtas de japoneses y españoles, y además el público japonés permanece enamorado de la pasión que transmite el flamenco español. Bueno, la jugada es una jugada que arranca por la derecha, el balón llega a Iniesta, Iniesta da un taconazo espectacular en el centro del campo, abre a la izquierda para Torres. Torres la lleva, la centra, la coge una de Holanda, no, la coge Cés. Mira un lado y a otro, ve a Iniesta, se la pone. Iniesta, en la cara, ve puerca. ¡Ah!